Bienvenida a todos a este seminario debate sobre las causas y probables soluciones de la pobreza rural. A Lucy Licona, que ya muchos la conocen, es secretaria del TID, egresada también de UAM Xochimilco, y yo soy Celia Linares, la coordinadora del TID. Entonces, le damos la palabra al doctor Gustavo Viniegra para iniciar con los trabajos. Doctor, muchísimas gracias por aceptar participar en este taller. Sí, bueno, yo agradezco mucho la hospitalidad y la enorme acogida que tengo ahora. Yo pensé que iban a ser 20 o 30, ahora sé que somos más de 60. Me da mucho gusto, aunque voy a hacer presentaciones, serán breves. Es un motivo de reflexión, es una actividad de debate y reflexión entre ustedes por equipos. Los equipos los está formando, conforme se vayan inscribiendo, Evelyn, en 6 grupos. Y escoger un presidente de debates y un secretario de acuerdos. Tendrán nada más 15 minutos para debatir la respuesta a una pregunta cerrada, pero con opciones abiertas. Y tendrán que... ¿Qué es la pobreza? ¿Cuántos mexicanos son pobres? ¿Cuáles son las consecuencias sociales de esa pobreza? ¿Por qué serán pobres? El por qué serán pobres, eso se pasará principalmente en discusión. Lo prepararemos hoy y lo pasaremos a discusión de la segunda sesión. Bueno, entonces vamos a proceder. A ver, la siguiente. Bueno, esto reseña lo que ya dije y no lo voy a repetir para no tomar más tiempo. Es nada más una constancia de cómo se divide. Quiero decirles que esta presentación va a estar disponible para que la puedan ver con toda calma después de esta sesión. ¿En qué presentación, Evelyn? Bueno, está en Classroom, pero ya les mandé en correo las ligas, pero de todas formas se las comparto ahorita por el chat. Bueno, entonces va a haber y hay un chat para los que no entiendan, no sepan y lleguen tarde y se puedan comunicar, que atenderá Evelyn y les podrá ayudar y orientar. Bueno, empecemos por la definición de la pobreza. La definición oficial de las Naciones Unidas dice que la pobreza es la privación severa, yo le pongo, de la satisfacción de necesidades humanas básicas. Y aquí pongo 3 ejemplos muy concretos. Un niño, evidentemente, que no comió, con desnutrición avanzada. Ese es un caso de miseria extrema. Otro caso de una familia que se quedó sin techo, sin casa. Se quedó sin un servicio fundamental, un recurso fundamental, una necesidad que es la vivienda. Y resalto que una de las necesidades más importantes que tiene la gente es que ser atendida en situaciones de enfermedad. Cuando no pueden ser satisfechas sus necesidades básicas, se dice, por la razón que sea, se dice que esa gente es pobre. Bueno, la siguiente, por favor. Hay un organismo nacional que se llama Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo Social. Es un organismo autónomo del gobierno federal, y ellos son los que definen y estudian y miden y localizan la pobreza. Ellos han definido que hay 3 niveles de pobreza. La extrema, que es cuando no les alcanza para comer. Ellos estiman que para poder comer en el medio urbano, una persona necesita 1,693 pesos al mes, y en el medio rural 1,212. Más o menos se puede decir que si no ganan 40 pesos al día, una persona no le alcanza para comer lo esencial. Esa es la pobreza extrema. La pobreza intermedia o vulnerable por ingreso es que sí pueden comer, hay una canasta básica que les permite comprarlo, pero tienen carencias a los servicios básicos, que son el educativo, el de seguridad social, de viviendas y el de alimentación. Bueno, y que también están fuera de los sistemas de cohesión, como las relaciones familiares y de solidaridad comunitaria. Si tienen 3 o más carencias, pero les alcanza para comer, son pobres vulnerables por ingreso. Y si nada más tienen una sola carencia,
entonces son los menos pobres, pero todavía siguen siendo pobres porque tienen por lo menos una carencia social. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahora viene, no, la anterior, la anterior. Ahora viene nuestra primera parte, la siguiente. Ahora viene nuestro primer ejercicio. Así de sencilla es la presentación. Anteriormente, Evelyn circuló a todos un video. Los que no lo vieron, lo podrán consultar después. No se trata de hacer exámenes, de calificarlos, simplemente de que los interesados aprendan, los que no se interesen no aprendan, eso es todo. Bueno, la idea es que en cada equipo hay una lista de 6 repercusiones que piensan tiene la pobreza en el país. Ahí están baja productividad, la pobreza conduce a la corrupción política, genera desnutrición infantil, favorece la migración, favorece el narcotráfico, favorece la obesidad infantil. Cada equipo tiene que seleccionar 3 de esas listas de 6, las que quieran. Y tiene que decir, esta es la número 1, la más importante que nos interesa, esta es la número 2 y la número 3. Y el secretario tendrá que ver si hay un cierto acuerdo, cuáles son, y anotarlo, porque eso lo va a poder leer después. Bueno, en este momento van a entrar a la sesión. Que no encuentro un lugar en donde yo haya visitado de cualquier parte del mundo, en donde un taxista, una ama de casa o un profesor intelectual o profesional tenga una opinión sobre la pobreza y la importancia que tiene la pobreza para su país. Unos dicen que el país está atrasado porque hay tantos pobres, esos son los que tienen atrasados, y es una desgracia que esa gente mal educada y inculta atrase al país. En otros dicen, qué pena que no hemos podido ayudar a los pobres, la culpa es, bueno, todo el mundo tiene opiniones. Entonces, yo quisiera contrastar las opiniones que tienen ustedes unos con otros y decir qué consecuencias tiene para la sociedad que la gente sea pobre. Para no echar rollo, vamos a pasar uno por uno los 6 grupos. Grupo 1, ¿quién quiere hablar? Oye, yo soy Andy Díaz. Nosotros seleccionamos, permítame, nosotros seleccionamos 3 puntos. Como principal tomamos la desnutrición, como segundo punto tomamos la baja producción y tercer punto sería la migración. El primer punto lo estamos tomando como si fuera una pobreza extrema, ¿no? Que aquí puede abarcar a todos los miembros de la familia, lo que puede originar esto, ¿no? De la pobreza. El otro punto, el segundo punto que estamos manejando es la baja productividad, ¿no? Que no puedan desarrollarse bien materias primas o transformarlos y que por eso nos dé parte a la migración, ¿no? Que tengan que salir de sus comunidades a buscar un mayor ingreso. Esto lo mencionábamos por poner un ejemplo que sería pues en alguna localidad, ¿no? Que tal vez la conozcamos o sabemos de esto, que tienen que salir los familiares o los integrantes de la familia para que con las remesas puedan mantener a su familia, incluso la producción, ya sea en este caso del campo, ¿no? Esos serían los 3 puntos que estamos tocando nosotros. Bueno, me parece bien. Yo quiero decirles que al seleccionar la desnutrición se hicieron eco de algunos de los estudios más completos y famosos que se hicieron sobre la pobreza en México. Hubo un famoso experto del Instituto Nacional de Nutrición que hizo experimentos crueles. En una familia, unos niños los dejó desnutridos y a otros les dio de comer, y luego les midió el coeficiente intelectual y su avance en primaria, y demostró lo que todo el mundo podía esperar, que los niños desnutridos no aprendían y no se desarrollaban. Entonces, ese me pareció un experimento cruel y fue famosísimo, multicitado en todo el mundo, pero entonces la gente dijo, no, pues por la desnutrición todo el país está atrasado porque nadie aprende en la escuela y nadie conoce cómo hacer su trabajo, y por eso es un país atrasado, porque por la pobreza y la desnutrición tiene enormes consecuencias. Es decir, que no están tan mal engañados. Entonces, nada más lo digo porque a veces no se entiende cuáles son las consecuencias de la desnutrición. El siguiente tema, 2.
Grupo 2, ¿cuáles son sus conclusiones? Equipo 2 está Dulce María, Evelyn Albarrán, Fernando Cruz, Jocelyn y Mariana González y Melissa Adriana. ¿Quién nos puede apoyar, por favor? Sí, bueno. Nosotros enumeramos como número 1 la migración de Estados Unidos, como número 2 el narcotráfico y como número 3 la obesidad infantil. La migración en México, pues la migración de Estados Unidos, pues por la falta de empleo, lo cual lleva a la pobreza y estas, pues esto lleva a las personas a buscar una mejor forma de vida, a lo que comúnmente luego llaman el sueño americano pues para mejorar sus necesidades. El narcotráfico, pues es una forma como de ganar dinero fácil y a veces incluso es como no sé, en las regiones del norte llega a ser de forma obligatoria y por esto de los secuestros y así para pertenecer a un cártel. Y como número 3 tenemos a la obesidad infantil que nosotros... Se cerró, se cerró, ya. La obesidad infantil por la falta de la economía, la falta de educación saludable y pues es más fácil consumir a veces comida chatarra y que una alimentación buena, pues por la falta de tiempo a veces las personas o los padres de familia en situación de pobreza buscan lo que les llena a las personas, más no lo que les hace saludable. Y esos serían pues nuestros 3 puntos. Brevísimo comentario. Ven ustedes, hay diferentes puntos de vista entre los grupos, me da mucho gusto que tengan las diferencias. La migración nos ha conducido a graves y serios problemas políticos y económicos, sobre todo políticos con Estados Unidos, y ha sido consecuencias de graves dificultades y luchas internas en Estados Unidos con el gobierno de Trump y con lo que ahora llaman los supremacistas blancos. Entonces, la migración mexicana es la segunda o tercera migración mayor del mundo. México es el país que más remesas tiene y que mucho más conflictos tiene con su vecino que es Estados Unidos y ahora con los centroamericanos. La obesidad no se entiende por qué es un problema, pero no sé si se den cuenta que la epidemia más grande que está sufriendo el país, el problema de salud más grande es la diabetes y se sabe que es una consecuencia de la obesidad infantil. Así es que no está tan mal escogido. Y desde luego todo el mundo se queja del narcotráfico, pero el narcotráfico también se favorece enormemente con la pobreza. Bueno, grupo 3. Grupo 3 está Brenda Fernández, César Leiva, Guadalupe Ramos, Gustavo Luna, José Baruch, Olivares, Paola y Valeria. Entonces, por favor. Sí, bueno, nosotros ordenamos de la siguiente manera, que primero es corrupción, baja productividad y narcotráfico. De cada una se puede desglosar, pues base a cada una se desglosa cada opción que dimos. La corrupción sería la vulnerabilidad que tiene la gente, y especialmente porque eso lo hemos visto desde tiempos, desde Lázaro Cárdenas hasta la actualidad. La baja productividad, igual el deceso del ámbito laboral, que va disminuyendo. El narcotráfico, también como causa podría ser la migración, que igual en los últimos años se ha visto un poco, que se ha visto las cifras que ha aumentado un poco el hecho de estar migrando, igual por causas de corrupción o porque no hay una estabilidad económica o por ciertos otros factores. Me parece interesante que cada grupo va matizando. Como ustedes verán, no todo el mundo está de acuerdo en poner en primer lugar lo mismo. Corrupción es un área muy interesante porque se ha descubierto que hay una correlación muy fuerte entre desigualdad social y corrupción. La corrupción prospera con mayor facilidad en los países donde hay más desigualdad, porque la gente corrupta utiliza a los pobres como elementos de control social y de manipulación. No, bueno, todos ustedes le están atinando, cada quien desde su punto de vista. Me da mucho gusto que estén comentando y diciendo lo que están diciendo. Voy a ir nada más comentando los primeros que tienen, entonces, y no voy a ir repitiendo los que otros dijeron. El siguiente grupo, por favor. Equipo 4, Andrea, Diana, Jared, Mauricio y Montserrat, por favor. Sí, nosotros pusimos, hoy, no sé si me salí. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale. Pues pusimos en primer lugar la corrupción política, en segundo la desnutrición infantil y primero la migración a Estados Unidos.
Pensamos que la corrupción política, pues al desviar recursos, no invertir en los sectores que realmente son importantes, pues provocan de igual manera que la gente tenga apatía hacia la información política, que no se enteren de las leyes que se aprueban, las propuestas que se tienen, solo se enfoquen en trabajar y pues ya cuando menos ven ya les subieron el impuesto de tal o cual cosa y eso no les permite pues un desarrollo por lo mismo. O sea, hicimos como una interrelación entre las tres que escogimos, pues de ahí deriva la desnutrición infantil, ¿no? Al no poder satisfacer los recursos de la familia desde la pareja hasta los hijos, ¿no? Los pequeños, no poder satisfacer sus necesidades y pues igual esa desesperación provoca que la gente migre a Estados Unidos buscando mejores remuneraciones, que pues eso también forma parte de la economía del país, ¿no? Todas las remesas que se envían a México ayudan a que aquí se siga moviendo. Y pues enumeramos esas tres nada más. Bien, bueno, no voy a repetir lo que ya se dijo, me parece que hay ciertos consensos y diferencias entre los equipos, de lo cual me da mucho gusto. La siguiente, por favor. Bien, sí. Siguiente equipo está Alondra, Arturo, Dante, Luis, Nahum, Sofía y Wendy. Sí, nosotros pusimos desde el tercero al primero el narcotráfico, que tendría que ser como sería una repercusión de la pobreza debido a que muchas personas recurren a las organizaciones criminales para poder sacar dinero desde su falta de educación y desde su falta de recursos más prominentemente en las partes nortes y en las partes nortes. Después sería la migración a Estados Unidos, que como dice es un problema político que hemos estado teniendo desde ya hace muchos años, incluso desde antes, cuando los egresados y los profesionistas se veían, porque había antes, o al menos había esta mentalidad, o yo oía de esta mentalidad, de que está mejor allá que acá, pero también como se comentó, de que es una concepción del sueño americano, que puedes allá, no importa qué, puedes ser rico si trabajas, esta concepción neoliberalista que se tiene. Y el último, la primera, la corrupción política, que lo que más pusimos como ejemplos empíricos sería los robos y los fraudes que han hecho varios gobernadores al Estado. Y también se podría poner como una corrupción. Por ejemplo, un ejemplo que puedo poner, que es, perdóname por ponerlo así tan tempestuosamente, pero sería como hay veces en las que los políticos o ciertos municipios o no es cierto, no puedo decir tanto así, ciertos funcionarios públicos, aquí, por ejemplo, cerca de Xochimilco, dan terrenos que son ecológicos o que son vistos como zonas protegidas, a cambio de que, pues, muchos empíricamente dicen, pues, por votos, ¿no? También hubo un debate sobre lo que era la falta de producción, que vimos, bueno, que se vio como un concepto capitalista, al decir que la producción tiene que ser el fin de los medios para la economía, y la falta de producción se ve como lo vimos como un concepto despectivo hacia los que no trabajan por pobreza. Eso sería todo. Muy bien. ¿Qué grupo falta, Evelyn? Bueno, espérenme tantito. Quisiera yo notar que el asunto que aquí se anota, que se discute, ya empieza a teñirse también de puntos de vista de la sociedad que tienen los estudiantes, los cuales son muy respetables e interesantes de ser analizados. Si un profesor da clase, esto es lo que quiero yo hacer notar, da su punto de vista y normalmente los alumnos se quedan callados. Aquí es al revés. Los alumnos están dando su punto de vista y yo estoy aprendiendo y escuchando para entender cuáles son sus motivaciones, sus intereses. Es otro punto de vista muy distinto de la enseñanza. Y cuando ustedes participan, seguramente van a adquirir mejores conocimientos porque escuchan a sus compañeros que cuando yo doy una clase. Entonces, por favor, noten la importancia de la participación de ustedes en el aprendizaje. Es lo que quiero que lo noten. ¿Falta algún equipo, Evelyn? Sí, nos faltan dos. Es Eduardo, Efren, Eric, Fernando, Lisette y Lucía. Por
favor. Bueno, nosotros al principio habíamos puesto desnutrición infantil, pero creemos que hay factores atrás que pues crean esta desnutrición. En este caso, como primer punto, pues pusimos corrupciones políticas. De igual forma, pues como ya lo han dicho varios grupos que estamos de acuerdo en que pues hay robos, hay desvío de dinero. El siguiente punto, pues pusimos narcotráfico. También creemos que pues en muchas situaciones quizás el país esté controlado por ello. Y por último punto, pues pusimos la migración, que también, pues, como ya hemos mencionado, pues también afecta demasiado al país y no solo a este, ¿no? Hemos visto ya oleadas de migración que vienen de otros países, donde pues nosotros también en cierto punto pues nos vemos afectados, ya que pues somos el puente hacia Estados Unidos. Quiero comentar, la migración ha traducido, se ha convertido en un grave problema de desintegración familiar. Si ustedes visitan los pueblos, si no los han visitado, porque algunos vendrán de algún pueblo, se darán cuenta quienes dominan ahora las asambleas y salen en muchos de los grupos de discusión son las mujeres. 30 años atrás uno iba y las asambleas eran exclusivamente de hombres. Ahora hay comisarías ejidales, representantes, presidentas municipales, no porque hayan subido nada más por su fuerza, sino también porque los hombres se fueron. Es decir, los hombres ya no están en el campo, los hombres jóvenes están en Estados Unidos. Y eso ha causado un grave problema de desintegración familiar y de distorsión y de cambio. Por un lado, las mujeres han ocupado un lugar y han crecido, pero por otro lado, los hijos han crecido sin padre, que tampoco es una muy buena idea. Entonces, la migración sí nos ha traído, aunque ha traído dinero, ha traído graves problemas de desintegración familiar en una cantidad muy grande que son como entre 6 y 10 millones de familias. Es mucho problema que afecta a nuestra sociedad y ese problema se va a reflejar después en muy serios problemas de desarrollo de los jóvenes. Entonces, pues, la migración sí es un problema, pues, no nada más es una consecuencia, es un problema en sí mismo. Bueno, el siguiente. Ahora quiero decirles que creo que ya todos tienen un consenso que la pobreza es un grave problema para el país, que tiene consecuencias múltiples y que afecta a la vida de todos. Es decir, el que unas personas tengan muy buena vida y no tengan pobreza porque sus padres o sus familiares les proporcionan un buen desarrollo, no quiere decir que están libres de problema porque los otros se quedaron pobres. Todos estamos sufriendo las consecuencias. Los más ricos están sufriendo las consecuencias de la pobreza. Los más ricos viven con miedo porque ya saben que debido al narcotráfico y a la corrupción los pueden asaltar, los secuestran. Entonces los más ricos también sufren los problemas que se desencadenan por la pobreza. Entonces creo que ya todos estamos de acuerdo. No tengo yo que hacer una conferencia. Ustedes han dado la conferencia. La pobreza es un grave problema que afecta a mucha gente. Vamos a ver ahora la siguiente parte con algunos datos. ¿Sí? Miren, ya dijimos que Coneval ha clasificado a la población según su grado de pobreza. Entonces, en grado de pobreza, de alguna manera, en realidad dicen que son como el 44%, 42%, según la época. Sin embargo, hay que verlo, porque la población no pobre es el 20%. Quiere decir que el 80% sí es pobre en alguna medida. Entonces, sí somos un país pobre. Les quiero decir que los que viven en la pobreza tienen un ingreso por debajo del promedio nacional. ¿Qué es el promedio nacional? Dividir la riqueza del país entre todos los habitantes. Nos darían 8,000, cerca más bien $9,000 al año. $9,000 son 9 por 20, son 180,000, entre 12, a ver, 180,000, a ver, 9,000, momento. 15,000. Sí.
por 20 entre 12 es un sueldo de 15,000 pesos. Las personas que tienen un ingreso per cápita, a ver, una familia es de 4, es decir, que la familia tiene 60,000 pesos de sueldo, esos son muy poquitos. Entonces la distribución del ingreso es muy mala. Entonces, en realidad, las familias que tienen un ingreso superior a 60,000 pesos apenas son el 20% de la población. Entonces, la pobreza es un grave problema que afecta al 80% de la población, a pesar de que Coneval dice que nada más son el 40%. Sin embargo, hay unos más pobres que otros. Más o menos el 10% se encuentra en una pobreza que no le alcanza ni para comer. Y los que les falta un servicio, que son los menos pobres, se llama población vulnerable, es interesante ver qué es lo que les ha afectado. Y una de las cosas que más les ha afectado es la falta de asistencia médica. No hay datos todavía sobre el cambio de asistencia. Antes de que entrara el presidente de gobierno, había bajado notablemente de 42% a 20% de la población atendida en términos médicos, porque se había establecido lo llamado servicio de seguro popular. No tenemos todavía datos de las consecuencias de la abolición del servicio del seguro popular, porque ha tenido un proceso de transición y cambio institucional y no está muy claro ahora cómo es la afiliación, porque ahora quedó disperso entre los servicios del ISSSTE, del Seguro Social y de la Secretaría de Salud. Entonces, no tenemos todavía indicadores, pero ese es uno de los indicadores más sensibles, la atención a la salud. La atención a la salud afecta a un indicador muy delicado, que es la higiene, la salud materno-infantil. Y eso se nota muy rápido. Cuando empieza a aumentar la mortalidad infantil, es por falta de atención preparto. Es decir, las mujeres que son descuidadas durante su embarazo con frecuencia sufren accidentes como la eclampsia y otras enfermedades que se traducen en mortalidad infantil. Entonces yo quiero hacer notar que quizás uno de los indicadores de carencia que tendremos que vigilar en los próximos 2 o 3 años es la mortalidad infantil. Bueno, pero sí ha habido cambios modestos hacia un aumento en la educación y también un aumento en la nutrición, un poquito mejor, pero no mucho. Quizá la parte, también otro cambio que hubo en los años antes del cambio de gobierno fue una disminución de la carencia de vivienda. Hubo una campaña de vivienda popular. Bueno, fuera de eso, la siguiente, por favor. Entonces, la pobreza abarca a mucha gente. Los pobres principalmente son cerca de 25 millones. Cerca de 25 millones de pobres en aproximadamente 6 a 7 millones de familias que viven principalmente en el medio rural. Dependen de las remesas, porque como no les alcanza con lo que les sobra de sus cosechas, que son principalmente maíz y frijol, entonces tienen que depender de las remesas que mandan los migrantes. Esos son un semillero de sicarios y eso nos está afectando nuestras relaciones internacionales, que afectan después a la industria, como la amenaza que tuvo el gobierno de Trump de aumentar los impuestos a la manufactura y de bloquear el desarrollo de la industria automotriz, que es la industria más importante ahora del país. La siguiente, por favor. Entonces, es un problema estratégico. Bueno, quiero decirles que esto, como lo analizaron ustedes correctamente, se debe a que en las zonas rurales pobres, la gente apenas alcanza a obtener el equivalente de $3,000 por familia, ¿sí? Y esos $3,000 por familia no les alcanza, porque lo que van a necesitar son como $4,000 o $5,000. Entonces,
tienen que mandar a alguien que vaya a buscar dinero, porque si no, ¿de qué van a hacer? Se van a morir de hambre. Entonces, unos salen a buscar empleo en las industrias como las maquiladoras de automotriz, electrónica y farmacéutica. Están instalados principalmente en la frontera, pero en todo el país están instalados. Otros migran a Estados Unidos, se calcula que son como 11 millones de migrantes. Y otros menos, pero significativos por su importancia, que no tienen muchas opciones, se dedican de sicarios y llegan a juntar más de $5,000. ¿Cómo sabemos cuánto ganan? Por las declaraciones que han hecho algunos narcotraficantes. Un narcotraficante muy descarado hizo declaraciones que sus sicarios ganaban más de 10,000 pesos mensuales. Y que eso, si lo ponen, son más de $5,000. Entonces, lo que les falta a la gente de la venta, de lo que les sobra, y las cosechas y de los artesanos que malvenden sus artesanías, lo tienen que suplir por estos 3 canales. La siguiente, por favor. Las remesas han sido el principal fuente entonces de subsistencia. Yo quiero decirles que las remesas son muy importantes para la economía de México. Son tan importantes que el mismo presidente las reconoce como que casi lo que mejor ha funcionado en la economía son las remesas, que no son propiamente una acción de gobierno, sino una acción de los campesinos. Aquí se ve un gráfico a lo largo de los años en donde se ven en triángulos lo que los extranjeros, es decir, la inversión extranjera directa, invirtieron para la construcción de fábricas. Y en círculos lo que mandaron los campesinos migrantes. Y se ve que es casi igual, es decir, los campesinos tienen tanto dinero en volumen como lo que tienen los extranjeros más ricos de las grandes empresas como General Motors, Chrysler, Datsun, Volkswagen, todos esos que han hecho grandes inversiones en México, Iberdrola, otros, los españoles, las empresas alemanas, japonesas, coreanas, todos ellos han contribuido con igual cantidad de dinero que los migrantes mexicanos mandan desde Estados Unidos a México. Entonces, las remesas son una fuente importantísima de dinero. Bueno, podríamos decir una cosa muy importante, si sumamos que las remesas llegaron casi a 40,000 millones y multiplicamos por 20, son 800,000 millones de pesos. Eso es 3 veces todo el dinero que la 4T dedica a los pobres. Entonces, los pobres tienen más dinero que los ricos y que el gobierno en volumen, pero no les alcanza porque está disperso. La siguiente, por favor. Entonces, ahora, yo quisiera decirles, ¿por qué si llegó tanto dinero de las remesas, por qué los pobres no salieron de pobres? Si los pobres consiguieron más dinero que todo el dinero que la 4T puede darles, si los pobres lo hicieron incluso antes que llegara la 4T, porque llevan más de 20 años con las remesas, si los pobres consiguen tanto dinero para México como los ricos, más ricos que llegan a invertir a México, ¿por qué siguen siendo pobres? Entonces, les quiero hacer la siguiente ronda. Ahora no van a tener que escoger 3, van a tener que escoger 1. Van a tener que escoger de 5 opciones, una, y defenderla. Una, las estadísticas son falsas, son fake news. No, eso no, los pobres no son pobres. La remesa no es ese volumen. No, todas las estadísticas están mal hechas. Yo no les creo. Bueno, fake news. Otros, los pobres son pobres porque a pesar de que mandan el dinero, los que se quedan con el dinero son los bancos, porque les cobran una comisión altísima para entregarles el dinero. Otra. Los pobres sí les llega el dinero, pero son tan ignorantes que pues, no saben en qué usarlo y lo malgastan. Entonces los pobres se merecen ser pobres por ignorantes. Ese es otro punto de vista. O los pobres son pobres porque, bueno, lo que les venden como servicios, el comercio, los alimentos que tienen que comprar, la cerveza, los refrescos, y los préstamos son tan caros que no les alcanza
y entonces ya no le queda muy poquito dinero para poder invertir en un nuevo negocio y desarrollarse. O los pobres son por alguna otra cosa que a ustedes se les ocurra, nada más una. Entonces ahora cada equipo va a seleccionar una propuesta, a alguna de esas 4 o una quinta que se les ocurra. Y nada más esa la van a argumentar por qué las remesas que han llegado a ser 800,000 millones de pesos, más de los que pueda reunir la 4T para ayudarlos, ¿por qué siguen siendo pobres? Pobres son pobres, bueno, ¿cómo es que son pobres? Todo el mundo tiene sus opiniones. Entonces, la cuestión no es tener opiniones, sino tenerlas fundamentadas en datos y en hechos. Vamos entonces a escuchar las opiniones del grupo. Ahora vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con las opiniones del grupo 6. ¿Quién va a hablar? Eduardo, Efrén, Eric, Fernando, Carla, Lisette y Lucía, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros, profesores. Nosotros llegamos a una conclusión y básicamente tenemos la idea que las comisiones altas de los bancos puede ser un influyente, sin embargo, dentro de ahí, bueno, se deslindan muchas cosas más. Por ejemplo, la fuga de capital y el consumo extranjero. Mis compañeros de mi equipo y yo, pues llegamos como a la conclusión de que, pues básicamente los bancos sí o sí tienen que cobrar una comisión. Algunos la cobran más alta que otros, pero es su trabajo y creo que de ahí se va a redituar de alguna manera, pues también su empresa. Sin embargo, al llegarnos a nosotros el dinero que vamos a recibir, nosotros lo que estamos haciendo es simplemente apoyar nuevamente al consumo extranjero. Comentaba una de mis compañeras que estaba conmigo en el equipo, nosotros somos muy enriquecidos en tierras, en elote, frijol, lenteja, arroz, todo eso. ¿Por qué nosotros, al llegarnos ese dinero, no podemos consumir ese tipo de alimentos o ese tipo de productos básicos dentro de nuestro país? Seguimos consumiendo a países extranjeros. Lo que pasa que nosotros seguimos, a lo mejor no se ven reflejadas esas remesas precisamente porque nosotros seguimos con esta fuga de capital y seguimos nuevamente consumiendo a países que hacen lo mismo y seguimos brindándoles este apoyo económico sin nosotros darnos cuenta. El azúcar básica, que es un de caña, que nosotros lo producimos y que tenemos muchísimo aquí en México, nosotros no lo consumimos aquí, preferimos ir al Walmart, preferimos ir a tiendas de autoservicio que son extranjeras, consumir producto extranjero, y es por eso que no se ven reflejadas todas estas remesas que nos llegan. A lo mejor un influyente son las comisiones altas, pero si nosotros seguimos de alguna manera consumiendo al extranjero y tenemos esta fuga de capital, pues realmente no se nos va a ver reflejado como tal estas remesas. Si nosotros dejáramos nuestro dinero aquí o el dinero que manda la mano de obra, pues concluimos que es mano de obra barata, porque a final de cuentas son mismos paisanos que trabajan tierras que están dentro de Estados Unidos y que mandan producto al que nosotros podemos producir, pues no vamos a poder ver básicamente pues estas remesas reflejadas. Entonces llegamos a esa conclusión de las comisiones altas de los bancos, pues tuvimos como este tipo de lluvia de ideas. Gracias. Bueno, muchas gracias. El grupo 5. Alondra, Arturo, Dante, Luis, Nahum, Sofía y Wendy, por favor. Hola, nosotros nos agarramos del cuarto punto, de que los servicios comerciales y financieros resultan muy caros. De aquí, de hecho, también nos desglosamos a que esto se debe al poder político y económico que que el sistema dominante neoliberal les otorga, porque esto les da la habilidad de poder definir qué tipo de precios, qué tipo de materiales les venden, y aunque no sé qué tan estandarizado en este tipo de materiales, porque los materiales que últimamente se venden a los campesinos son muy dañinos, no solo para sus propias cosechas, que se ha argumentado que después de una segunda o tercera generación ya no podrá seguir dando semillas, ya no podrá seguir usando cultivos, y hechos secundarios dañinos que no se sabe, no espero que no sean
hechos secundarios deseados, pero que influyen en la destrucción y en el daño del ecosistema de las plantas y de los animales que viven alrededor, porque no sabemos qué tipo qué tipo de disposición tienen estos ciclos cíclicos hacia qué tanta remuneración puede sacar de ahí el campesino, porque a dónde va todo ese dinero de las remesas que se le dan. Más o menos así estamos. Bueno, pues muchas gracias. Ahora el grupo 4. El grupo... Andrea, Diana, Jared, Erika, María y Montserrat, por favor. Grupo 4. Creo que en ese grupo falté yo, también estoy yo, Mauricio. Es Jared, Montserrat, Chávez, Diana y Andrea, ¿verdad? Sí, sí están ellos. Ah, ¿Quién va a sí, soy hablar? yo. Sí, yo, Mauricio. Gracias. Ándale, Mauricio, disculpa. por favor. Sí, gracias. Nosotros escogimos la ignorancia de los campesinos por encima de los servicios comerciales y financieros que resultan muy caros y por los costos que te cobran los bancos al hacer el envío de un dinero a otro. Pues yo lo planteé primero, o sea, ya después lo platiqué con mis compañeros, pero yo lo planteé como una de las principales causas porque siempre he pensado que en cualquier tema, en cualquier ámbito, la información y el conocimiento que tiene una persona le permite tener mayor criterio y discernir sobre lo mejor para él. Mi compañera planteaba que la culpa de que las personas vivan en cierto tipo de ignorancia la tienen los gobiernos, y yo estoy de acuerdo con eso, porque siempre te bombardean con otro tipo de cuestiones en los medios, de los medios y los gobiernos, con otro tipo de cuestiones en los medios de educación, en los medios de comunicación convencionales, y yo lo relacioné también con ¿cómo se llama? Con la delincuencia en el país, porque una persona al carecer de ciertas cosas y estar bombardeado todo el tiempo por estereotipos o convenciones sociales, busca la manera más fácil de acceder a ellas y eso hace que terminen delinquiendo. En la ignorancia de los campesinos, pienso que igual al vivir como en ese margen, siempre buscan tener pues comodidades o lujos más allá de las cosas realmente esenciales o de pensar que su dinero pueda trabajar a largo plazo como ellos. Para ellos, digo. Entonces pienso que esa falta de información, de saber qué hacer con su dinero, de cómo administrarlo, de cómo hacer que trabaje para él, es lo que, y de gastarlo en cosas que realmente no necesitan, simplemente para poder satisfacer imágenes o estereotipos delante de otras personas, pues es lo que provoca que no puedan salir de ahí, porque a pesar de que tengan una buena remuneración, no sé, de 10,000 pesos, 15,000 pesos en una semana, y puedan cubrir los gastos que te paga, que te pide el banco para poder enviar y recibir tu dinero, de pagar los servicios comerciales y financieros que en esencia necesitan, los pueden cubrir, pero el resto, en lugar de ver una inversión, de ver una productividad para ellos a raíz de ese dinero, buscan ya simplemente gastarlo en cosas que a lo mejor no necesitan, y pienso que eso deriva de la ignorancia, de la falta de información que tienen. Fue la opción que nosotros escogimos. Tiene su micrófono apagado. Sí, gracias. El grupo 3, por favor. Brenda, Celia, César, Guadalupe, Gustavo, José, Olivares, Paola y Valeria, por favor. Sí, somos nosotros. Bueno, nosotros escogimos uno en especial, que era la dispersión, porque, bueno, anteriormente mis compañeros estaban hablando acerca de las comisiones de los bancos, pero realmente no. Creo que, bueno, a partir de un compañero que investigó, dijo que no, que la comisión que se cobra en los bancos no era no era mucha cantidad, entonces la descartamos. Entonces nos quedamos más con la dispersión de cómo es que cada campesino puede administrar su cantidad de dinero, dependiendo, porque muchos lo pueden ocupar de una manera adecuada, pero bien muchos de una manera que no debe ser, ¿cómo podría decirse? No lo ocupan de una manera adecuada. Entonces, al final de cuentas, ellos hacen uso de su dinero dependiendo de qué es lo que necesiten o qué es lo que no necesiten y todo eso. Grupo 3, por favor. Sigue, perdón, sigue el 2, Braulio,
Fernando, Jocelyn, Mariana y Melissa. Buenos días. Nosotros incluimos otra quinta opción, que era la de que quedamos en que el gobierno también a veces desvía los recursos que le llegan. Pues puede ser que tengamos todo lo necesario para salir adelante y que funcione, pero a veces, como es muy sabido, aquí en México hay mucha corrupción y todos esos recursos que deberían estar destinados para ciertas personas, para ciertos proyectos, pues se quedan en los bolsillos de, pues, las familias, no sé, poderosas, los que cometen los actos de corrupción. Y eso también nos da pauta a que ellos mismos generen datos que no son verdaderos para cubrir sus actos ilegales. Y esa es nuestra conclusión también. En el grupo 1. Ana, Daniel, Eusebio, Giovanni, Handy, Mauricio y Ulises, por favor. Ok. A ver, nosotros nos decidimos por el punto que los pobres son ignorantes y malgastan el dinero. ¿Nosotros por qué o qué decíamos? Nosotros comentábamos que el rezago educativo es el que no permite que sean conscientes en la toma de decisiones, ¿no? Esto ¿qué va a originar? Que no diversifiquen bien el dinero que les está llegando, no lo de las remesas. En este caso tenemos un claro ejemplo, que hacen construcciones grandes, no invierten y terminan siendo nuevamente jornaleros, ¿no? Después de que llegan de otro país. El otro caso sería que no lo van invirtiendo ya sea en alguna tienda, en ganado o cosillas así que pueda generarles un valor económico pues más alto, ¿no? Y algo que ya nos estaban mencionando todos, que pues prácticamente nos hemos vuelto seres de consumo, en este caso los campesinos, ¿no? Ya lo mencionan sobre las tiendas. Un ejemplo, nosotros queremos dar estas tiendas como Coppel o esto, donde llegamos a sacar créditos y como está llegando dinero, les cortan y es donde quedan endeudados, ¿no? Y pues esto los vuelve más pobres. Otra cosa es el consumo que tienen hacia los alimentos procesados, ¿no? Ya lo mencionaban también los compañeros, no consumen lo que tienen aquí al alcance, vegetales, los granos, y pues esto también nos puede originar las enfermedades, que en este caso sería la obesidad, la diabetes, ¿no? Prácticamente ese sería nuestro punto que tomamos. Bueno, pues como ustedes verán, hay una diversidad bastante más amplia de la discusión anterior. Ahora voy a presentarles algunos datos que quizá los hagan pensar. Primer dato que voy a presentar. ¿Dónde están los pobres? Más pobres. Bueno, una de las cosas, la anterior, por favor. Bueno, Coneval, como ya lo mencioné, es el Consejo Nacional de Evaluación para el Desarrollo Social, clasifica a todos los municipios según su nivel de riqueza o de pobreza. El azul es donde no hay pobres o hay muy pocos pobres. Verán que el mapa con estados o municipios en azul muestra muy poquitas áreas. Baja California Norte y Sur. Un momento, por favor. Disculpen la interrupción. Para California Norte y Sur está el estado de Coahuila, y Chihuahua, algunas zonas de Coahuila, cerca de Monterrey, Nuevo León, muy poquito. Ahora vamos a los pobres, son rojo. Y veremos que los pobres se encuentran en lugares en donde curiosamente están abundantes los cactus. ¿Por qué será? Bueno, porque son zonas semidesérticas. Los cactus, el mapa de la derecha indica dónde abundan los cactus, los magueyes, ¿sí? Entonces verán ustedes que los magueyes,
concuerdan con casi todas las zonas más pobres. No es que el maguey sea la causa de la pobreza, es que los pobres habitan en zonas de baja productividad por poca lluvia y eso les dificulta mucho sobrevivir, porque no está, bueno, no es lo mismo tener una zona de riego que una zona donde apenas crece el maíz. Tienen mucho menos cosas que producir y que consumir e incluso que vender. Esta es una de las cuestiones que nos dice que los pobres se han ido quedando abandonados en las zonas de menos productividad natural. México es un país semidesértico, pero hay unas zonas muy feraces, muy fértiles, y son de las zonas más pobres. Una de ellas es Chiapas, donde no realmente se vuelve una zona de pobres, pero es una zona del café, y ahí hay un cacicargo muy fuerte. En Chiapas y también en Oaxaca. En Oaxaca sí es una zona mezcalera, pero entonces yo diría que el 80% de la pobreza extrema se explica porque los pobres se han quedado con los peores terrenos y difícilmente les pueden sacar mucho provecho. Bueno, la siguiente, por favor. Como consecuencia de lo anterior, el mapa, por ejemplo, del tequila y el mezcal, concuerda con el mapa de donde llegan las remesas. Se supone que el tequila y el mezcal son dos industrias muy prósperas, sí, que han generado mucha riqueza para las empresas productoras. La industria del tequila produce como 300 millones de litros y cerca de 2,000 millones de dólares. Sin embargo, ese dinero que se produce de la venta, principalmente también de la exportación del tequila, que es una bebida muy aceptada en el mundo, en Estados Unidos y en muchos otros países, y ahora el mezcal, no se distribuye sus beneficios. Los campesinos reciben apenas el 10% del valor del producto final vendido, digamos, en Nueva York o en Chicago. Entonces, por eso es que zonas de alta productividad y agroindustrial también son zonas en donde se llegan muchas remesas. Y el mapa de la derecha muestra de dónde vienen las remesas y en dónde se concentran. Y verán que sí concuerdan más o menos concuerdan con las zonas del tequila y el mezcal. Entonces también, además de que son zonas de magueyes, cuando se da el proceso de industrialización, se da un proceso de distribución desigual de los beneficios. Es decir, las industrias se desarrollaron basadas en los intereses de las empresas vendedoras que ahora son extranjeras y no basadas en los intereses de los productores. Entonces, esta es una de las causas también de pobreza y de marginación. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con las remesas? Bueno, el mejor estudio que se ha hecho de las remesas es del Banco de México. Bueno, para decirles un poquito de la estadística que no aparece, hay una fundación, no el Banco de México, es Bancomer. La fundación BBVA Bancomer ha hecho un acuerdo con el Consejo Nacional de Población y cada año publica un anuario estadístico de las remesas. Estos son datos que muestran. Una de las cosas que me llamó la atención es que ellos dicen en qué se gastan las remesas. El segundo rubro en el que se gastan las remesas, sean enviadas por mujeres o por hombres, es en pagar deudas. Entonces, parece ser que los campesinos viven perennemente endeudados y el primer rubro para las remesas es en compra de comida y de vestido. No se les olvide que comida incluye bebida, cerveza y refrescos, pero también dense cuenta que ya los campesinos ya no hacen su ropa. Casi toda la ropa es en ropa de empresas industriales y no necesariamente de Estados Unidos. La principal fuente de ingreso de ropa viene de Asia, de la India, de Indochina, ¿verdad? Son de los principales exportadores de ropa a México. Bueno, y después verán ustedes que casi no les queda dinero, después de arreglar sus casas y cuidar a los enfermos, no les queda para nuevos proyectos. Bueno, a pesar de que del lado derecho se ve que las remesas cada vez aumentan y aumentan y aumentan.
Ahora ya están en 40,000 millones de dólares. Entonces, ¿en qué? ¿Cómo se...? Bueno, aquí dice qué tan frecuentemente gastan en pagar las deudas. Ahora veamos en los montos. La siguiente, por favor. Bueno, quiero decirles que los bancos ya cobran muy poquita comisión por la transferencia. Son menos del 4% la comisión por transferencia a través de las tiendas. Por ejemplo, las tiendas más extensas son Banco Azteca y FEMSA, que son los que manejan Oxxo. Entre FEMSA y Oxxo manejan la gran mayoría de las remesas. Las remesas se las pagan en pesos en las tiendas, bueno, o en el banco, en Banco Azteca. Pero cobran muy poquito. Lo que sí cobran es lo que venden. Es decir, la gente entra al banco y compra cosas a un crédito muy alto. Entonces ahora vemos del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho vemos cuánto se gasta de crédito. Hay una cosa que en la banca le llaman el crédito informal. Miren, del lado izquierdo en el número 1 son el monto de las remesas de 2020. Del lado derecho es el monto de lo que se calcula tuvieron que pedir prestado los campesinos, el microcrédito. Del lado 2, azul, es lo que le pidieron a los bancos. Es muy poquito, es la tercera parte o la cuarta parte. Lo que viene en rojo no se los prestaron a los bancos, se los prestaron los usureros, prestamistas, agiotistas, el dueño de la tienda, quizá el maestro de escuela, quizá el cacique, quizá el político, que tiene dinero y se los presta. Bueno, el interés que cobran este sector que se llama el informal, que es el de rojo, es del 100%. Cuando yo soy gente de la clase media, acomodado, soy profesor, y llego a un banco como Santander, Bancomer, cualquiera de esos, y les digo, oigan, quiero un préstamo, me van a cobrar el 30% anual. A ellos les van a cobrar más del 100% anual. Ese es a donde se les va una gran parte del dinero. Y cuando ya lo multiplicamos esto por dólares, veremos que por lo menos la tercera parte de todo el dinero que llega de las remesas se va en pago de deudas. La otra parte se va en compra de comida y de alimentos, de comida y de vestido, que ya no producen. No es maíz ni frijol. Es yogurt o quesos o salchichas o jamón o son productos industrializados o pastas que no se producen localmente y que o es cerveza, desde luego. Antes producían pulque en el centro de México y lo compraban a 20 pesos el litro. Ahora compran cerveza que está a 40 pesos el litro. Entonces la diferencia es muy grande. Aún si son productores de cebada, salen perdiendo. Entonces eso se llama los términos de intercambio por las cadenas comerciales. Es decir, esa es la realidad. En eso se les va el dinero. Y les queda ya muy poquito para invertir. Dijeron ignorancia. Yo he visitado comunidades recientemente en el Valle del Mezquital, tanto en el Valle como en el Alto Mezquital. Gente que habla 2 idiomas, ñañú y español, es decir, otomí y español. Y sí saben lo que quieren. Y sí entienden qué es lo que tienen que hacer. No son ignorantes. Lo que pasa es que no tienen las relaciones sociales que tiene, por ejemplo, uno de ustedes. Uno de ustedes no tiene miedo e inhibición para ir a comprar en un lugar una cosa y luego venderla en otra. No tendría miedo e inhibición de poner una tienda en un tianguis y comprar una artesanía en un pueblito lejano y luego venderla en un tianguis. Ustedes ya están en otro mundo, ya viven en otro mundo de la zona urbana. Ellos no conocen esa parte. Sí se puede decir que es ignorancia, pero no es una ignorancia fácil de resolver porque han vivido en su comunidad, han logrado viajar a Estados Unidos y aprenden, porque yo he visto
que construyen sus casas como las que construían en California. Mandan los planos. Hay casas parecidísimas a las que tenían los patrones de los jardines que ellos cuidaban. Ellos toman las medidas y luego les mandan los planos, y aquí los artesanos hacen una casa tipo californiano en el Valle del Mezquital o en el Alto Mezquital. Entonces, no es ignorancia, es una falta de relación social. Cuando uno nace y no tiene los contactos sociales para la compra y venta de las cosas, por mucho que estudie, fácilmente no sale de su agujero. Es decir, yo creo que se den cuenta que todos vivimos en una célula social de más o menos de 120, 150 personas. Si de esas 150 se encuentra el señor Slim, el señor Azcárraga, y alguno que otro senador, pues yo voy a hacer con mucha facilidad negocios. Pero si todos mis miembros de mi célula son zapateros, campesinos, empleados domésticos, pues difícilmente yo voy a poder hacer grandes negocios. Entonces, nada más desde arranque, en la posición que yo tenga jerárquica en la sociedad, yo ya tengo una ventaja que no es tan fácil de conseguir. Ustedes no pueden conseguir rápidamente entrar al Banco de México si no tienen relaciones y contactos políticos. Así sepan todo lo que quieran de finanzas. Entonces, esa parte es lo que se llama la jerarquía social. Bueno, la siguiente, por favor. A conclusiones. Yo creo que ustedes sí tienen una motivación e interés por entender la pobreza. Es lo que yo concluyo. Y me da mucho gusto. Pero tenemos que llegar a ciertas conclusiones. Bueno, creo que ya todos y nadie rechazó la idea de que la pobreza es la exclusión de las necesidades básicas y que hay una gran cantidad de pobres que no alcanzan, muchos de ellos, a ganar 40 pesos diarios para tener con qué comer. Que las remesas y subsidios, tanto las remesas como los subsidios de la 4T, alivian, pero no superan la pobreza. Bueno, y también creo que todos de alguna manera intuyeron que hay algo que se llama las cadenas comerciales, incluyendo, pensaron que eran las comisiones de transferencia, pero son los intereses que cobran por la deuda. Esa parte del sector informal de la deuda, ustedes no lo conocían y se los doy a conocer. Entonces, los servicios de los microcréditos, parece ser que es una de las zonas principales por las que no le rinden las remesas. Y después, que no tienen ellos acceso a las cadenas. Hay 11 millones de artesanos y artesanas. Venden por una miseria un producto. Nosotros hemos detectado que en Izmiquilpan venden una esponja hecha a mano a 20 pesos. Yo he mandado a hacer un estudio de mercado en la Ciudad de México. El mismo tipo de esponja que dice que viene de Izmiquilpan, la venden a 200 y 120 pesos. Esa diferencia es la que no capturan los que están ahí abajo. Esa diferencia que es la diferencia de las cadenas comerciales. Entonces, el estudio de las cadenas comerciales es un área que quizás jóvenes ustedes tendrán que considerar. Con esto yo termino y los convido a que nos reunamos a esta hora el próximo martes de aquí a 15 días. Que nos reunamos puntualmente a las 10 y les vamos a mandar en estos 15 días un video. Les digo y les reitero que la tercera sesión que va a haber de este taller no va a haber conferencia. Ustedes van a hacer un microdrama. Se van a inventar una comunidad real o ficticia. Van a inventar un drama de 10 minutos que termina bien o mal y nos lo van a representar con video o simple ambientación sonora, como puedan y como quieran. Y si no saben ni cómo, les vamos a mandar una escaleta, que es como libreto de cómo se construye un microdrama. De tal manera que cada equipo va a tener que convertirse en autores de un microdrama. Con esto quiero decirles
que ha sido una gran satisfacción para mí estar con ustedes, escuchar sus puntos de vista y oír sus opiniones. Espero que ustedes hayan aprendido más que de mí, de ustedes mismos. No sé si tengan alguna opinión o comentario final, porque ya es hora de poder despedirlos. Yo nada más un anuncio coloquial de información para pedirles que anoten su nombre para los que no lo han anotado en el chat, para no omitir ninguna constancia de participación en el seminario. Y la otra, que les enviaremos un día antes del próximo martes que tenemos sesión, les enviaremos el enlace para ingresar a la sala Zoom. Y nada más, doctor. Muchas gracias a usted y a todos por su participación, a los profesores que nos acompañaron hoy, el doctor Olivares, la doctora Guadalupe Ramos. Muchísimas gracias por estar aquí.